Panteón de San Isidro. El Panteón Infantil de San Isidro es quizá el único cementerio de este tipo en la Ciudad de México. En sus numerosas tumbas descansan los restos mortales de cientos de niños, bebés y adolescentes cuyas vidas terminaron mucho antes de haber empezado. Pedro Hernández había sido sepulturero de este lugar durante muchos años. A pesar de lo que la gente piensa, este es uno de los trabajos más tranquilos que alguien puede obtener, aunque también es triste, puesto que al trabajar en el panteón infantil, en más de una ocasión sintió un nudo en la garganta a ver el dolor de los padres al enterrar a un hijo. Por otra parte, también era un trabajo donde a menudo tenía momentos para reflexionar. Los árboles que servían como una ampliación del muro exterior del panteón lo aislaban del ruido externo, lo cual le brindaba una sensación de paz inigualable. Por otra parte, a diferencia de los panteones de adultos, en el infantil no se respiraba melancolía o tristeza, simplemente paz. Esa mañana, Pedro se sentía muy cansado. El día anterior tuvo que abrir una fosa porque Alfonso, su compañero, había enfermado de gripe y no había asistido. Por lo visto tampoco iría ese día, pues sus cosas no estaban en la oficina. Salió de la oficina y dio una vuelta de revisión con sus tijeras, un rastrillo, una cubeta y una pala. El servicio funerario estaba programado hasta las 12, por lo que tenía un buen tiempo para dedicarse a otras cosas. Hizo algunos arreglos, juntó basura y flores marchitas que retiró de los floreros, barrió las hojas secas de los árboles y podó el pasto de algunas tumbas. En todas estas acciones se le fue el tiempo. Cuando revisó su reloj, ya eran las 11:45 y pronto llegaría el servicio funerario que esperaba. Puntualmente llegó el cortejo, compuesto por una camioneta de servicios funerarios en la que venía el cuerpo, seguida de muchos autos y un camión que llevaba a los dolientes. Pedro salió de la oficina y se dirigió a la entrada, donde le dijeron el número de servicio. Él les indicó el lugar, fue por sus herramientas y se dispuso a esperar junto a la fosa a los asistentes. Inmediatamente reconoció de entre la gente a los padres de la criatura. La madre era una mujer de baja estatura, no mayor de 30 años, vestida de negro, con el cabello recogido en una cola de caballo. Sus ojos transmitían un dolor inimaginable, ya secos de tanto llorar. El padre la llevaba del brazo, casi sosteniéndola. Era un hombre joven también, aunque parecía un viejo. Era como si todos los años del mundo le hubieran caído encima con la muerte de su descendiente. Llegaron entonces los arreglos de flores. Pedro siempre se sorprendía con la cantidad de flores que se ocupaban en esos casos. Arribó también un sacerdote, dio la bendición al féretro, lo roció con agua bendita, al igual que a la sepultura, y recitó el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes campos me hace reposar. Después se acercó a los familiares y les dijo algunas palabras de consuelo. Pedro escuchó que el cuerpo pertenecía a un niño llamado David Gómez, de 8 años de edad. Pronto llegó el momento más difícil y desgarrador, el del entierro. A menudo él también sentía tristeza al echar tierra sobre los cajoncitos que contenían la alegría y vida entera de los padres. Siempre era un momento difícil. Pedro tenía 2 hijos ya jóvenes, así que siempre fue solidario con los padres que observaba, pues el dolor de la pérdida era tan grande que ni siquiera el estado posterior a la muerte tenía nombre. Cuando moría el esposo o la esposa, quedabas viuda o viudo. Cuando morían los padres, quedabas huérfano o huérfana. Pero si moría tu hijo, ¿seguías siendo padre? Estos pensamientos rondaban su mente cuando el sacerdote le indicó con la mirada que era tiempo de bajar el cajón. Así lo hizo con la ayuda de unas cuerdas. Ya abajo, un mar de flores llovió sobre el ataúd de David. El silencio antes reinante se rompió por el fuerte llanto de los familiares. La madre, de rodillas, gritaba: «David, levántate, hijito. Por favor, no te mueras». Era una escena que hubiera conmovido a cualquiera. Tocó el turno a Pedro de ejecutar su labor.
Pala a pala fue echando tierra sobre el féretro del pequeño niño. Los padres permanecieron ahí mucho tiempo, después de que los asistentes les hubieran dado el pésame, colocando flores encima de la tierra recién removida. Ese día fue muy triste para Pedro. No dejaba de pensar en el entierro del pequeño niño. Mientras abordaba el metro, hizo mentalmente una oración por él y sus padres. Al paso de los días, Pedro retomó su rutina. De hecho, había tenido tanto trabajo arreglando algunas otras tumbas que casi olvidaba al pequeño David, de no ser por su madre, que todos los días llegaba antes del mediodía y se iba hasta que el panteón cerraba. Todo el día lo pasaba sentada a los pies de la tumba de su hijo, llorando. La mujer no comía ni bebía nada durante la visita. Pedro nunca había visto algo igual. Una tarde, al salir para dirigirse a casa después de cerrar las puertas del cementerio, sintió el impulso de regresar para revisar que nadie se hubiera quedado. No en contadas ocasiones había tenido que sacar a jovencitos que, escondidos, planeaban pasar la noche en el cementerio para demostrar su valor y hombría. Dio una vuelta y no vio nada. Casi a la salida, pasó por la tumba del pequeño David. La reconoció, pues tenía poco tiempo que sus padres habían mandado hacer una lápida blanca y una estatua de un ángel. Al acercarse a ella, vio a un niño no mayor de 10 años, que jugaba con la tierra a sus pies. Estaba vestido con un pantalón azul claro y una camisita blanca. Sus zapatos también eran blancos y su carita reflejaba inocencia. Pedro pensó que se había perdido y le preguntó: «Niño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres?» Pedro no veía a nadie más. «No están aquí», contestó el niño. «Estoy solo». «¿Cómo que estás solo? ¿Te dejaron aquí?» «Sí, yo quiero que tú me ayudes». «Vamos, te voy a llevar con los policías. Hay unos en el módulo. Ellos sabrán qué hacer». Al instante en que Pedro intentó tomarlo de la mano, el niño ya no estaba. Lo buscó por todo el cementerio sin encontrarlo. Fue entonces cuando sintió miedo. El niño no podía haber salido del panteón, pues las puertas estaban cerradas, tal y como las había dejado. La única explicación que en su mente pudo formular fue que se trataba de un fantasma. En sus largos años como sepulturero, esto jamás le había pasado. Había escuchado historias, pero jamás había vivido algo así. Rápidamente salió del cementerio. Más de una semana Pedro estuvo en cama. Le dolía todo: los huesos, la carne, las articulaciones, la espalda. Todo él se sentía cansado, además de sentir siempre miedo. Le pidió incluso a su esposa que no lo dejara solo, pues recordaba al niño del cementerio. Después de casi 10 días fue necesario presentarse a trabajar. Visiblemente más delgado, Pedro llegó al panteón. Trataba de ignorar la tumba del pequeño David cada que pasaba delante de ella, y durante 2 días nada ocurrió, hasta el tercero, cuando Pedro se hallaba en su oficina y vio pasar a un niño corriendo. Su cuerpo se estremeció, sus sentidos estaban aterrados. Se sentía clavado al asiento, sin embargo, el impulso por ver lo que pasaba fue mayor. Lentamente se levantó y salió. Caminó un poco por el pasillo central, hasta toparse con la tumba de David, donde nuevamente vio al niño. «Tú eres David, ¿verdad?», dijo Pedro con un hilo de voz. «Sí, ayúdame», contestó David con dulzura. «¿Qué necesitas?», preguntó otra vez Pedro, luchando por su impulso de salir corriendo. «Dile a mi mamá que me deje descansar». Pero yo no puedo decirle eso», dijo Pedro, pero una vez más estaba solo. El sepulturero regresó a su casa, pues no sabía qué hacer. Si le decía eso a la madre del niño, podía pensar que estaba loco o que le estaba engañando. Si no lo hacía, se enfrentaba a ver continuamente el espíritu de David. Al día siguiente, Pedro llegó muy temprano a trabajar. Esperaba ver llegar a la madre de David a la hora habitual, pero no ocurrió así. Al día siguiente, sin embargo, pasaron 2 días más y nada. La mujer ya no apareció. Esto preocupó a Pedro. Así que esa tarde entró a la oficina y buscó en los registros la dirección de los padres de David.
Antes de salir del panteón volvió a ver la figura del niño. Pedro se acercó a él, disculpándose, y dijo: Tu mamá no ha venido. No he podido hacer lo que me encargaste. Lo sé, dijo David. Voy a ir a buscarla. ¿Qué quieres que le diga? David se acercó al oído del sepulturero y susurró algo. Después de esto desapareció. Pedro abordó el metro y pronto llegó a la dirección. Se encontró entonces frente a un condominio de 5 pisos color salmón. Se acercó y tocó el timbre 3B. Una voz femenina le contestó. ¿Quién? Vengo a ver a los padres de David. Es muy urgente, dijo Pedro. La mujer al otro lado del interfón dudó un momento. Después contestó. Pase, por favor. Es el 3er piso. Pedro subió las escaleras tratando de hilar en su mente una explicación lógica del motivo de su visita. Llegó al departamento y esperó a que abrieran la puerta. Una mujer mayor la abrió y lo invitó a pasar. Pedro reconoció que era la voz que le había contestado en el interfón. Mi nieto David tiene 6 meses de muerto. Su madre está muy enferma y mi hijo está trabajando. ¿Es usted amigo de la familia?, cuestionó la abuela de David. No, mire, yo quiero hablar con la mamá de David, dijo Pedro, consciente de lo absurdo de su petición. Ya le dije que mi nuera está muy enferma. Por favor, traigo un recado de David, déjeme verla, insistió Pedro. La mujer lo dejó pasar y se retiró. Pedro dio un vistazo a la sala. En todas partes había fotos de la familia que antes había sido feliz. Una foto estaba cuidadosamente colocada en el muro y abajo de ella, en un pequeño nicho, había una veladora. Pedro reconoció la carita de David. ¿Qué desea?, dijo una voz a su espalda. Pedro volteó y reconoció a la madre de David. Nunca la había visto tan de cerca desde el entierro de su hijo. Me parecía haber envejecido mucho en muy poco tiempo. Traigo un recado de su hijo. Yo sé lo ridículo que suena. No trato de burlarme de usted. Es algo muy importante. La madre de David no contestó y tomó asiento frente a él. Pedro entonces dijo: Mire, yo soy sepulturero. En el panteón donde usted enterró a su hijo, desde hace poco tiempo lo he visto, y me ha pedido que venga a hablar con usted. David le ruega que lo deje descansar. Cada vez que usted llora y quiere morir para reunirse con él, lo hace sufrir. David dice que está bien, no le hace falta nada, solo descansar. Dijo también que la libraba de toda culpa sobre su muerte, que sabe que usted hizo lo que pudo cuando él enfermó. Ahora está en un lugar mejor y es feliz. Y por último, dijo que el dolor llevado al exceso es también un pecado, y él no quiere seguir viéndola sufrir. No desea ver cómo se destruye poco a poco, sin comer, sin dormir. Quiere verla contenta cada vez que lo vaya a visitar. Dijo que la quiere mucho y a su tiempo él vendrá por usted. La madre de David soltó en llanto. A Pedro le dolía ser el causante de las lágrimas de la mujer, por lo que se levantó del sillón y le dijo: Eso es todo, señora. Su hijo me lo pidió y yo ya cumplí. Pedro caminó hacia la puerta y dio vuelta para ver a las dos mujeres. Entonces, del bolsillo sacó 3 canicas llenas de barro y las entregó a su abuela. David me dio esto para su madre. Nosotros lo enterramos con ellas. Eran su juguete preferido, aseguró la abuela con ojos llorosos. Lo sé. A veces juega con ellas a los pies de su tumba. Con estas palabras, Pedro salió del departamento. Pocos días después, Pedro fue visitado por la madre de David, quien le agradeció cumplir el deseo de su hijo y hacerla reflexionar sobre su conducta. Ambos dieron un paseo por el panteón hasta llegar al pasillo donde estaba sepultado David. Al llegar a la tumba, la mujer externó: David era muy juguetón y alegre. Se la pasaba jugando con sus canicas en la tierra hasta que enfermó. Lo imagino, dijo Pedro. Todos los días encuentro su nombre en la tierra junto a los hoyitos donde juega con sus canicas. Señaló la tierra en donde se leía el nombre. A los lados se veían las trayectorias trazadas por las canicas al ser lanzadas. Los panteones infantiles, lejos de ser lugares fúnebres, son a menudo sitios alegres, llenos de globos,
juguetes y flores, como si evocaran la vida de risas y juegos que sus huéspedes llevaron.